Queridos hermanos y queridas hermanas, Pentecostés indica los 50 días que se contaban desde la salida del pueblo hebreo de Egipto, guiados por Moisés, hasta la celebración de la alianza nueva que hizo Moisés con Dios en el monte de Sinaí. Era una fiesta que celebraban los judíos. Y es en este día cuando sucede la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Esto ocurre 50 días después de la resurrección del Señor y 10 días después de la ascensión al cielo. Pentecostés marca el comienzo de la actividad apostólica en la Iglesia. Comenzaron a cumplir el mandato que el mismo Señor, antes de ascensión a los cielos, ha dado a todos sus discípulos. Y este mandato consiste en predicar su mensaje de salvación a todos los hombres y mujeres del mundo entero. El parecido mandato leemos hoy en el Evangelio, donde Cristo en una de sus apariciones dice a los apóstoles, está escrito esto en el Evangelio de San Juan capítulo 20, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. El Espíritu Santo nos asiste a cada uno de nosotros en nuestro camino a la meta que Dios nos ha señalado. Y esta meta es el cielo. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo es quien con su inspiración nos sugiere cómo andar en el camino de la santidad, cómo ir amoldando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque nuestra vida y todas nuestras actividades, también nuestra oración tiene que ser siempre según la voluntad de Dios. No tenemos que buscar la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Y en esto que nos están prohibiendo, y prohibiendo a nuestro pueblo a venir a la Santa Misa el día domingo y las fiestas, entonces no es la voluntad de Dios. Porque en los mercados, en las filas de distintas instituciones, podemos ver qué contagio existe allí. Y esto permitimos para que nuestra gente sufra. Pero cuando tenemos que venir y rezar y pedir a Dios para que nos dé la gracia de salud del cuerpo y alma, esto están prohibiendo. Y eso no es la voluntad de Dios, es el egoísmo, buscando solamente provecho material, sin pensar de la vida de cada persona. El Espíritu Santo está comparado como un viento, un soplo donde quiere sopla, nos inspira. Es necesario ser dóciles a esta inspiración. Así podremos llegar a la meta. El Espíritu Santo es comparado con el fuego. Se manifiesta como calor abrasador. El fuego que ardía en el corazón de los peregrinos, de los 2 discípulos de Emaús, mientras iban a hablar a Jesús resucitado, era el Espíritu Santo. Los mismos discípulos dijeron, ¿acaso no hemos sentido arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dijeron los discípulos de Emaús en cuando Jesús se les desapareció. La primera lectura, que el Espíritu Santo se presentó como
un torbellino fuerte de viento y descendió en forma de lenguas de fuego a los discípulos y sobre la Virgen María, es justamente en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Así nos dice el mismo Señor. Tengo muchas cosas más que decirles, decía el Señor, pero ustedes no pueden entenderlas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él os llevará a la verdad plena. Él les enseñará todas las cosas. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es quien nos lleva a conocer y a vivir todo lo que Cristo nos ha dicho. Es decir, nos lleva a conocer y a aceptar el mensaje de Cristo en su totalidad. Por eso el Señor dijo, nos lleva a la verdad plena. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo y la misma acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que el San Pablo en la segunda lectura nos dice que ni siquiera podemos reconocer a Jesús como Dios si no nos inspira el mismo Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. En esto consiste el don de la fe. Es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la tarea de la evangelización a la cual nos llamó el Señor. Antes de ascender a los cielos, nos envió a todos por medio de los apóstoles. Vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio, prediquen la palabra de Dios y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el viento, sopla donde quiera. Dijo esto también Jesús a Nicodemo. Está escrito esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Lo mismo dice San Pablo en la segunda lectura. No importa la raza ni la condición. Dice, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido llamados para formar el cuerpo místico de Cristo. En este cada uno tiene un tipo de función a la cual Cristo nos ha llamado. Dice, unos son profetas, otros evangelizadores, otros sacerdotes, otros catequistas. Cada uno tiene su función dentro de la iglesia que cumplir. Solamente tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo para que Él mismo puede guiar por nosotros su iglesia. La segunda lectura nos habla de forma como actúa el Espíritu Santo en la iglesia. Hay diferentes dones, hay diferentes actividades, pero hay un solo Dios que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y nos da el Espíritu Santo diferentes funciones, diferentes dones, virtudes y gracias, para que cada uno de nosotros pueda cumplir su misión dentro de la iglesia y formar el cuerpo místico de Cristo, que es la misma iglesia. Los apóstoles antes de Pentecostés tenían mucho miedo. Hemos escuchado en distintos días y distintas lecturas justamente que los mismos apóstoles estaban encerrados en su casa por el miedo de los judíos, fariseos, que los buscaban para encarcelarles. Tenían miedo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo,
la realidad ha cambiado. Lo que nos dice la primera lectura de hoy día, los apóstoles cambiaron totalmente, se lanzaron a predicar sin ningún temor, a ser perseguidos, con una sabiduría totalmente nueva en ellos, hasta que se les soltaron las lenguas. Hablaron en distintas lenguas y distintas naciones estaban entendiendo la palabra de Dios en su lengua, gracias al Espíritu Santo que actuaba en los apóstoles. Cuando hablaban, cada oyente los entendía en su propio idioma. Comenzaron a llamar a todos a la conversión, al bautismo. Formaban discípulos y comunidades, ayudaban a los necesitados. Cuando los reprendían y los amenazaban, no les importaba. Seguían solo las órdenes que Jesús les había dejado, no las que daban las autoridades, sino se dejaban llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sufrían, fueron perseguidos, hasta llegaron al martirio, pero siempre decían y recuerdan de los Hechos de los Apóstoles, la situación de Pedro y Pablo, cuando los fariseos les azotaban, ellos decían: tenemos que primero obedecer a Dios y no a los hombres. Primero es obedecer a Dios. Es necesario estar en la misa. Es necesario rezar por la salud de nuestro pueblo. Es necesario para que estemos todos. Con dinero no vamos a comprar la salud. Con los abiertos mercados y tantos contagios que allí suceden, no vamos a conseguir la bendición del Señor. Primero Dios, después las otras cosas. Y eso nos dice bien claro hoy día la liturgia. El secreto de la acción del Espíritu Santo es la oración. La oración que tenemos que elevar en forma permanente y perseverante, frecuente, con entusiasmo, como siempre lo ha hecho nuestra Madre la Virgen María. Hoy día pedimos a nuestro Señor: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y cambia la faz de esta tierra, para que realmente nuestra fe, nuestro compromiso con Dios sea en primera instancia, en primer lugar. Sin Dios, ¿qué podamos hacer? Y por ese motivo que les pedimos a nuestro Dios para que nos envíe el Espíritu Santo, para que seamos fieles discípulos del Señor y que el Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos fortalezca y cambie la faz de la tierra. Que así sea.